Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, el corazón y sobre todo, las series turcas que tanto nos apasionan. Hoy tenemos un vídeo que creedme no os va a dejar indiferentes. Preparad vuestras palomitas, coged una bebida fresquita, porque vamos a destapar, a analizar y a comentar la que según parece, es la declaración de amor más impactante y reveladora de Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Demet Özdemir, la actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, parece que ha abierto su corazón como nunca antes. Y nosotros, por supuesto, no nos lo vamos a perder. Antes de que empecemos a desgranar toda esta información, si sois nuevos por aquí, os invitamos a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendréis algo interesante que ver y comentar con nosotros. Y si ya sois parte de esta gran familia, pues nada, un abrazo enorme y gracias por estar siempre al pie del cañón. Ahora sí, vamos al lío. Porque la noticia de esta supuesta declaración de amor ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿a quién va dirigida? ¿Es a su exmarido, el cantante Oğuzhan Koç? ¿A algún compañero de profesión? ¿O quizás a alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo? Para entender el contexto, tenemos que recordar que la relación de Demet con Oğuzhan fue una de las más mediáticas de los últimos años en Turquía. Su boda fue un auténtico evento con una lista de invitados plagada de estrellas y una cobertura impresionante en todos los medios. Pero lamentablemente el cuento de hadas no duró. Apenas unos meses después, la pareja anunciaba su separación, dejando a todos sus fans completamente desolados. Desde entonces Demet ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Se la ha relacionado con algunos nombres, pero nada confirmado. Hasta ahora. Porque esta supuesta declaración de amor ha reavivado todos los rumores y ha puesto a todos los focos sobre ella. Pero, ¿de dónde viene esta información? Bueno, todo parece indicar que la fuente es una entrevista que Demet concedió recientemente a una conocida revista turca. En esta entrevista, la actriz se muestra más abierta y sincera que nunca, hablando de sus sentimientos, sus proyectos y sus expectativas para el futuro. Y es precisamente en este contexto donde, según muchos, se esconde la ansiada declaración. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Porque la realidad es que Demet no dice explícitamente te amo a nadie en concreto. No menciona ningún nombre ni da pistas claras sobre el destinatario de sus sentimientos. Entonces, ¿qué se habla de una declaración de amor? La clave está en la sutileza, en las entrelíneas, en la forma en que Demet se expresa sobre el amor, la felicidad y la necesidad de tener a alguien especial en su vida. En la entrevista, la actriz habla de la importancia de conectar con alguien a un nivel profundo, de encontrar a una persona que te haga sentir comprendida, valorada y amada incondicionalmente. Habla de la magia de las miradas, de la complicidad que surge de forma natural y de la necesidad de compartir tus alegrías y tus penas con alguien que te apoye en todo momento. Y es precisamente esta forma de hablar del amor, tan apasionada y sincera, lo que ha llevado a muchos a interpretar que Demet está enamorada. Que hay alguien en su vida que le ha robado el corazón y que le ha hecho recuperar la ilusión por el amor. Pero, ¿quién es ese alguien? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos apuntan a un posible acercamiento a su exmarido, Oğuzhan Koç. Dicen que a pesar de la separación, siempre ha existido un cariño y un respeto mutuo entre ellos y que podría haber una posibilidad de reconciliación. Otros, en cambio, creen que se trata de alguien nuevo, alguien que ha entrado en la vida de Demet de forma inesperada y que le ha hecho ver el amor desde una perspectiva diferente. También se ha hablado de Can Yaman, su compañero en Erkenci. La química entre ellos en la pantalla era innegable y muchos fans siempre han soñado con que su relación traspasara la ficción. Sin embargo, ambos siempre han negado cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero seamos sinceros, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Y la posibilidad de que haya algo más entre ellos siempre está presente en la mente de muchos. Sobre todo después de ver la complicidad y el buen rollo que demostraban en cada evento público al que asistían juntos. Por supuesto, también hay quien piensa que la declaración de amor no va dirigida a nadie en concreto.
Que simplemente es una reflexión general sobre el amor y la importancia de tener a alguien especial en tu vida. Una forma de expresar sus deseos y sus expectativas para el futuro, sin necesidad de que haya alguien concreto en el horizonte. Sea como sea, lo cierto es que la supuesta declaración de amor de Demet Özdemir ha generado una gran expectación y ha puesto a todos a hablar de su vida sentimental. Y nosotros, como buenos fans, no podemos evitar sentir curiosidad y preguntarnos quién será el afortunado o la afortunada que ha conquistado el corazón de la actriz. Mientras tanto, Demet sigue centrada en su carrera profesional. Ha participado en varios proyectos exitosos en los últimos años y se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un auténtico icono y en un referente para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Además, Demet también es una figura muy activa en las redes sociales. Comparte fotos y vídeos de su día a día, interactúa con sus fans y utiliza su plataforma para concienciar sobre diferentes causas sociales. Su compromiso con la sociedad y su cercanía con sus seguidores la han convertido en una figura aún más admirada y respetada. En definitiva, Demet Özdemir es una mujer completa, talentosa, inteligente y con una gran sensibilidad. Una mujer que ha sabido conquistar al público con su trabajo y su personalidad y que, sin duda, tiene mucho que ofrecer en el futuro. Y ahora, después de analizar toda esta información, nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet Özdemir está enamorada? ¿A quién pensáis que va dirigida su declaración de amor? ¿O creéis que simplemente es una reflexión general sobre el amor? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. En resumen, en este vídeo hemos explorado la supuesta declaración de amor de Demet Özdemir, analizando las posibles interpretaciones y especulando sobre el destinatario de sus sentimientos. Hemos repasado su trayectoria sentimental, recordando su relación con Oğuzhan Koç y su posible vínculo con Can Yaman. Y sobre todo hemos intentado entender qué hay detrás de las palabras de la actriz y qué significa para ella el amor. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Nos encanta compartir estos momentos con vosotros y saber que estáis ahí al otro lado de la pantalla. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y contarnos qué os ha parecido el vídeo. Nos interesa mucho saber vuestra opinión y leer vuestras sugerencias. Y ahora sí, llegamos al final. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribíos al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros y queremos que seáis los primeros en enteraros. Así que ya sabéis, activad la campanita y estad atentos a nuestras redes sociales. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** expandiendo la noticia, un análisis profundo de la vida amorosa de Demet Özdemir ***. Pero antes de que nos sumerjamos aún más en las profundidades de esta declaración de amor, hagamos un viaje rápido a través de la trayectoria amorosa de Demet Özdemir. Porque su vida sentimental no solo es un tema recurrente en los tabloides, sino que también nos ofrece una ventana a su evolución como persona y como artista. Recordemos por un momento su relación con Oğuzhan Koç. Fue una relación que capturó la atención del público desde el principio. Ambos, figuras prominentes en el mundo del espectáculo turco, representaban la pareja ideal. Su noviazgo fue seguido de cerca, cada foto, cada aparición pública, era analizada al milímetro. La boda fue, como mencionamos antes, un evento de proporciones épicas. Un derroche de glamour, elegancia y sobre todo, amor. Pero como suele suceder, la realidad superó a la ficción. Los rumores de crisis comenzaron a circular rápidamente, y lo que parecía un cuento de hadas se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. La separación fue un golpe duro para los fans de la pareja, y sin duda, también para Demet. Superar una ruptura tan mediática no es tarea fácil. Requiere fortaleza, resiliencia y una gran capacidad para mantener la compostura frente a la presión de los medios. Y Demet, con su elegancia característica, logró navegar por estas turbulentas aguas con admirable aplomo. Pero, ¿qué podemos inferir de esta experiencia? Quizás que Demet valora la privacidad en sus relaciones. Quizás que busca un amor auténtico, alejado del ruido y la superficialidad del mundo del espectáculo.
O quizás simplemente que la vida amorosa es impredecible y que a veces, incluso las relaciones más prometedoras llegan a su fin. Ahora, hablemos de Can Yaman. La química entre Demet y Can en Erkenci fue innegable. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Y gran parte de este éxito se debió a la conexión palpable entre los dos protagonistas. Sus personajes Sanem y Can se enamoraron en la pantalla, y muchos fans esperaban que este amor se extendiera a la vida real. Pero a pesar de las constantes especulaciones, Demet y Can siempre mantuvieron que su relación era estrictamente profesional. Sin embargo, la duda siempre persistió. Las miradas, las sonrisas, los gestos de complicidad alimentaban las esperanzas de los fans. Y la pregunta inevitable seguía flotando en el aire: ¿hay algo más entre Demet y Can? Es importante recordar que la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina en el mundo del espectáculo. Los actores son expertos en interpretar personajes y en transmitir emociones. Y a veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que es actuado. Pero incluso si la relación entre Demet y Can nunca fue más allá de la amistad y el compañerismo, su conexión en la pantalla dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. Y la idea de una posible reconciliación siempre estará latente en la memoria colectiva de los fans de Erkenci. Volviendo a la supuesta declaración de amor, es crucial analizar el contexto de la entrevista. ¿En qué momento se realizó? ¿Qué preguntas se le hicieron a Demet? ¿Cuál era su estado de ánimo? Todos estos factores pueden influir en la forma en que la actriz se expresó y en la interpretación que se le dio a sus palabras. Es posible que Demet simplemente estuviera reflexionando sobre el amor en términos generales, sin tener a una persona específica en mente. Es posible que estuviera expresando su deseo de encontrar una conexión profunda y significativa con alguien, sin que esto necesariamente implique que ya haya encontrado a esa persona. También es importante considerar que los medios de comunicación a menudo exageran las noticias para generar más interés y aumentar su audiencia. La vida amorosa de las celebridades es un tema que siempre vende, y es fácil caer en la tentación de crear titulares sensacionalistas para captar la atención del público. Por lo tanto, es fundamental abordar esta noticia con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que la declaración de amor de Demet sea una simple reflexión sobre el amor, o que esté dirigida a alguien que aún no conocemos. Solo el tiempo dirá la verdad. Pero independientemente de quién sea el destinatario de sus sentimientos, lo que es innegable es que Demet es una mujer que irradia amor y positividad. Su sonrisa contagiosa, su carisma natural y su talento innegable la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Y sus fans, tanto dentro como fuera de su país, la apoyan incondicionalmente en cada paso de su camino. En resumen, la supuesta declaración de amor de Demet Özdemir es un misterio que aún no se ha resuelto. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Demet es una mujer admirable, tanto por su talento como por su personalidad. Y que independientemente de su estado sentimental, seguirá brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Así que sigamos apoyando a Demet en sus proyectos profesionales, admirando su belleza y celebrando su éxito. Y esperemos con paciencia a que ella misma nos revele el secreto de su corazón. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus interpretaciones y soñando con un futuro lleno de amor y felicidad para ella. Y ahora, antes de despedirnos, os animamos a que compartáis vuestras opiniones y teorías en los comentarios. ¿Quién creéis que es el destinatario de la declaración de amor de Demet? ¿Creéis que hay una posibilidad de reconciliación con Ozan Koç? ¿O pensáis que se trata de alguien nuevo? Queremos saber vuestra opinión. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros y queremos que seáis los primeros en enteraros. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.